Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo me presento, soy, y en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de series y películas que nos atrapan desde el primer segundo. Y hoy precisamente vamos a hablar de esas joyas que nos permiten disfrutar de una historia completa sin comprometer semanas de nuestra vida. Así es, hoy vamos a explorar el universo de los mini-dramas turcos, esas series adictivas que te enganchan con sus tramas intensas y personajes cautivadores, pero que afortunadamente no te dejan con la sensación de haber perdido un mes entero en el sofá. Hablamos de series concisas con un máximo de 20 episodios, perfectas para un maratón de fin de semana o para esos ratitos libres en los que necesitas una dosis de drama, romance o suspense. Pero antes de que nos sumerjamos en esta lista de recomendaciones, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas descubriendo nuevas series y películas, o simplemente si te sientes cómodo aquí en mi canal, te invito a suscribirte. Es gratis, rápido y me ayudas un montón a seguir creando contenido para ti. Activa también la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a por esos mini dramas turcos que te robarán el sueño. El primero de la lista, y uno que estoy segura de que les va a encantar, es Sasiyet o Persona. Esta serie es un thriller psicológico con Haluk Bilginer en el papel principal. Él interpreta a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia lo devastada, pero luego Aga ve una oportunidad en su enfermedad, utilizar la pérdida de su memoria para cometer asesinatos y vengarse de aquellos que cometieron injusticias en el pasado. Es una serie súper intensa, con una trama muy bien construida y actuaciones increíbles. Tiene solo 12 episodios, así que es perfecta para un maratón de fin de semana. Prepárense para morderse las uñas porque esta historia los mantendrá al borde del asiento. *** Profundizando en Sasiyet, un retrato de la venganza y la pérdida ***. Sasiyet no es solo un thriller de venganza, es una profunda exploración de la moralidad, la justicia y la fragilidad de la memoria. Aga Beyolu, magistralmente interpretado por Haluk Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio. Su diagnóstico de Alzheimer, en lugar de ser una sentencia, se convierte en una liberación, en una excusa para dar rienda suelta a la ira reprimida durante años. La serie plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad individual y la naturaleza de la justicia. ¿Puede un hombre que está perdiendo la memoria ser considerado responsable de sus actos? ¿Es justificable la venganza cuando las instituciones no logran hacer justicia? La trama se desarrolla en Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más de la historia. Las calles laberínticas, los edificios antiguos y la atmósfera opresiva contribuyen a crear un ambiente de suspense y paranoia. La serie utiliza flashbacks para revelar el pasado de Aga y las injusticias que sufrió, lo que permite al espectador comprender las motivaciones de sus actos. Pero Sasiyet también es una historia de redención. A medida que Aga lleva a cabo su plan de venganza, se encuentra con personas que lo ayudan a recordar su humanidad y a cuestionar sus propias acciones. La serie presenta personajes secundarios bien desarrollados que aportan diferentes perspectivas sobre la justicia y la moralidad. La actuación de Haluk Bilginer es, sin duda, el punto fuerte de la serie. Su interpretación de Aga Beyolu es conmovedora, inquietante y profundamente humana. Bilginer logra transmitir la confusión, la ira y el dolor del personaje con una sutileza impresionante. Su trabajo en Sasiyet le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor, un reconocimiento merecido a su talento excepcional. El siguiente en mi lista es Fi. Esta serie, aunque tiene un formato un poco diferente al tradicional mini-drama, ya que se divide en 3 temporadas cortas, cada una con alrededor de 12 episodios, la considero indispensable en esta lista. Fi es un drama psicológico que explora las obsesiones, las pasiones y las complejidades de las relaciones humanas. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psiquiatra y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora los límites del amor, la ambición y el poder. Es visualmente impresionante con una banda sonora increíble y unas actuaciones que te dejarán sin aliento. Además tiene escenas bastante subidas de tono, así que tengan eso en cuenta antes de verla. ***, Fi, un viaje oscuro a las profundidades de la obsesión ***.
Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento con su estética impecable y su ritmo frenético. La historia de Kan Mañay y Duru es una espiral descendente de obsesión, manipulación y autodestrucción. La serie explora la delgada línea entre el amor y la obsesión, y cómo el poder puede corromper incluso a las personas más inteligentes y carismáticas. Kan Mañay es un personaje fascinante y repulsivo al mismo tiempo. Es un hombre brillante y exitoso, pero también es un manipulador compulsivo que utiliza su conocimiento de la psicología para controlar a las personas que lo rodean. Su obsesión con Duru lo lleva a cometer actos cada vez más peligrosos, poniendo en riesgo la vida de ella y la suya propia. Duru, por su parte, es una joven talentosa y ambiciosa que sueña con convertirse en una bailarina de fama mundial. Sin embargo, su vulnerabilidad la convierte en presa fácil de Kan Mañay. A medida que la serie avanza, Duru comienza a darse cuenta de la verdadera naturaleza de Kan y lucha por liberarse de su control. Fi es una serie que no se anda con rodeos. Las escenas explícitas y el lenguaje fuerte son utilizados para crear una atmósfera de tensión y realismo. La serie aborda temas delicados como el abuso psicológico, la violencia sexual y la explotación. Si eres sensible a este tipo de contenido, es posible que Fi no sea para ti. Sin embargo, si estás dispuesto a adentrarte en un mundo oscuro y complejo, Fi te recompensará con una historia fascinante y unas actuaciones memorables. Serini Sarkaya, quien interpreta a Duru, ofrece una interpretación conmovedora y poderosa de una joven que lucha por encontrar su voz y liberarse de las garras de un depredador. Cambiando un poco de género, les recomiendo Ufak Tefekcinayetler o Pequeños Crímenes. Esta serie es una mezcla de drama, comedia y misterio que sigue la vida de 4 mujeres que fueron amigas en la escuela secundaria, pero que ahora se reencuentran después de años de separación. A medida que sus vidas se entrelazan de nuevo, viejos secretos y rivalidades resurgen, llevando a situaciones dramáticas y cómicas. La serie tiene 2 temporadas, pero cada episodio es súper entretenido y la trama te atrapa desde el principio. Es perfecta para ver con amigas y comentar cada giro argumental. *** Ufak Tefekcinayetler secretos, mentiras y amistad en el lado oscuro ***. Ufak Tefekcinayetler es una serie que te engancha con su ritmo ágil, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. La serie explora la dinámica de la amistad femenina, la competencia y la envidia, y cómo los secretos del pasado pueden regresar para atormentar el presente. Las 4 protagonistas, Oya, Merve, Pelin y Arzu, son mujeres fuertes y ambiciosas, pero también son profundamente imperfectas. Cada una de ellas tiene sus propios secretos y motivaciones, y todas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. La serie se centra en la rivalidad entre Merve y Oya, 2 mujeres que se odian desde la escuela secundaria y que ahora se reencuentran para reavivar viejas heridas. Ufak Tefekcinayetler es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza de la amistad y la importancia de la honestidad. La serie presenta un elenco talentoso de actrices que logran crear personajes creíbles y entrañables. La química entre las 4 protagonistas es palpable, y sus interacciones son a menudo cómicas y conmovedoras. La serie también aborda temas importantes como el acoso escolar, la infidelidad y la ambición desmedida. Ufak Tefekcinayetler es una serie que te mantendrá al borde del asiento hasta el final, preguntándote quién es el culpable de qué y qué sucederá a continuación. Si lo que buscan es un romance con toques de drama, Erkencikus, o Pájaro Madrugador, es una excelente opción. Esta serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se enfrenta a numerosos obstáculos y malentendidos. Erkencikus es una serie ligera y divertida, con una química increíble entre los protagonistas. Tiene solo 51 episodios, pero cada uno dura aproximadamente 40 minutos, lo que la convierte en una opción perfecta para un maratón de fin de semana si te gustan las comedias románticas. Aunque técnicamente pasa los 20 episodios, cada uno dura mucho menos que los episodios de otras series turcas. Erkencikus, un canto al amor verdadero y la libertad ***. Erkencikus es una serie que te robará el corazón con su encanto, su humor y su historia de amor inolvidable. La serie es una celebración de la libertad, la pasión y la importancia de seguir tus sueños. Sanem Aydin es una joven ingenua y soñadora que vive en un barrio humilde de Estambul.
Ella sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se ve obligada a trabajar en la tienda de comestibles de su familia. Cuando su hermana mayor se va a trabajar a una agencia de publicidad, Sanem decide seguir sus pasos y consigue un trabajo como mensajera en la misma empresa. Allí conoce a Candy Beat, un fotógrafo famoso y aventurero que es el hijo del dueño de la agencia. Can es un hombre independiente y seguro de sí mismo que ha viajado por todo el mundo. Sanem se siente inmediatamente atraída por él, pero sabe que él está fuera de su alcance. A pesar de sus diferencias, Can y Sanem se enamoran perdidamente. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo malentendidos, celos y la oposición de sus familias. Sin embargo, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, y juntos aprenden a superar sus miedos y a seguir sus corazones. Erkencikus es una serie que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Demet Özdemir y Can Yaman, quienes interpretan a Sanem y Can, tienen una química increíble en pantalla. Sus actuaciones son carismáticas y convincentes, y su romance te dejará sin aliento. Para los amantes del drama histórico Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul, es una serie que no pueden perderse. Aunque es una serie larga, con varias temporadas, cada temporada se puede ver como una historia independiente. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie está llena de acción, intriga política y batallas épicas. Es una producción impresionante con un gran elenco y una ambientación cuidada al detalle. Si te gusta la historia y las series de época, esta es una opción que te encantará. Centrándonos en las temporadas más cortas, las primeras son las más recomendables para esta maratón. *** Dirilis, Ertuğrul, un legado de valor y sacrificio ***. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que te transporta al siglo XIII y te sumerge en el mundo de los turcos Oguz y sus luchas por establecerse en Anatolia. La serie es una mezcla de historia, acción, drama y romance y te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio hasta el último. Ertuğrul Gazi es un líder carismático y valiente que lucha por proteger a su tribu y a su familia. Él es un hombre de honor y principios, y está dispuesto a sacrificar todo por sus creencias. La serie sigue su viaje desde un joven guerrero hasta un líder legendario que sienta las bases para la creación del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te inspirará con su mensaje de esperanza, valentía y fe. La serie presenta un elenco talentoso de actores que logran dar vida a personajes históricos y crear una atmósfera auténtica y envolvente. La producción es impresionante con escenarios majestuosos, vestuario detallado y efectos especiales espectaculares. La serie también explora temas importantes como la justicia, la lealtad y la importancia de preservar la cultura y las tradiciones. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te dejará pensando en el legado de Ertuğrul Gazi y su impacto en la historia del mundo. Si buscas algo más ligero y divertido, Kiral Kask, o Amor de Alquiler, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. La serie sigue la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Sin embargo, a medida que Defne y Ömer pasan tiempo juntos, comienzan a sentir algo real el uno por el otro. Kiral Kask es una serie encantadora, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. Aunque también supera los 20 episodios, cada uno es muy entretenido y te dejará con una sonrisa en la cara. Al igual que con Erkencikus, la duración de cada episodio es menor, haciendo más fácil el maratón. *** Kiral Kask, el amor no se puede comprar, pero a veces se alquila ***. Kiral Kask es una serie que te enamorará con su humor, su romance y sus personajes entrañables. La serie es una comedia romántica que te hará creer en el poder del amor verdadero. Defne Topal es una joven trabajadora y optimista que vive con su abuela y su hermano menor. Ella trabaja como camarera para ayudar a mantener a su familia. Un día se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos rico y guapo. Ömer es un hombre inteligente y exitoso, pero también es reservado y distante. Él no cree en el amor y está más enfocado en su carrera que en encontrar una pareja. Defne acepta el trato porque necesita dinero para ayudar a su familia. A medida que Defne y Ömer pasan tiempo juntos, se enamoran perdidamente el uno del otro. Sin embargo, su relación está construida sobre una mentira, y Defne teme que Ömer la rechace si descubre la verdad. Kiral Kask es una serie que te hará reír y llorar. El química entre el Zinsangu y Bar Arduk,
Quienes interpretan a Daphne y Homer, es increíble. Sus actuaciones son carismáticas y convincentes, y su romance te dejará con una sonrisa en la cara. Otra serie que te recomiendo es Medcezir. Es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven de un barrio pobre que es acogido por un abogado rico y se muda a un vecindario exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y entre ellos surge una conexión inmediata. Medcezir es un drama adolescente con toques de romance y misterio. La serie explora temas como la clase social, la amistad y el amor. Es una serie muy adictiva, con personajes complejos y situaciones dramáticas. *** Medcezir, el choque de dos mundos, unidos por el destino ***. Medcezir es una serie que te cautivará con su drama, su romance y su exploración de las diferencias sociales. La serie es una adaptación fiel de DOC, pero también tiene su propio encanto y estilo turco. Yaman Koper es un joven problemático que vive en un barrio pobre de Estambul. Él es inteligente y talentoso, pero su vida está marcada por la violencia y la pobreza. Un día se ve involucrado en un delito y es arrestado. Selim Serez, un abogado rico y exitoso, se ofrece a defender a Yaman. Selim ve el potencial en Yaman y decide darle una segunda oportunidad en la vida. Él lo saca de la cárcel y lo lleva a vivir con él y su familia en Altınköy, un vecindario exclusivo para los ricos. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada que vive al lado de la casa de Selim. Mira es una joven inteligente y rebelde que está cansada de la superficialidad de su mundo. Yaman y Mira se sienten inmediatamente atraídos el uno por el otro. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades y la necesidad de romper las barreras sociales. La serie presenta un elenco talentoso de actores que logran crear personajes creíbles y entrañables. El romance entre Yaman y Mira es cautivador y te dejará suspirando por más. Y finalmente, para cerrar esta lista, les recomiendo Yerde o Insider. Esta serie es un thriller de acción que sigue la historia de dos hermanos que fueron separados cuando eran niños y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. A medida que sus caminos se cruzan, descubren la verdad sobre su pasado y se enfrentan a una difícil decisión. Yerde es una serie llena de suspense, con giros inesperados y escenas de acción emocionantes. Es perfecta para los amantes del género thriller. *** Yerde, una hermandad dividida por el destino, unidas por la verdad ***. Yerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento con su suspense, su acción y su trama llena de giros inesperados. La serie es un thriller psicológico que explora la complejidad de la lealtad, la identidad y la familia. Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz son dos hermanos que fueron separados cuando eran niños. Sarp es reclutado para la academia de policía, mientras que Umut es secuestrado y obligado a trabajar para la mafia. Años después, Sarp se convierte en un policía encubierto y se infiltra en la organización criminal liderada por Celal Duman. Umut, ahora conocido como Mert, también trabaja para Celal, pero como su mano derecha. Sarp y Mert no saben que son hermanos, pero sus caminos se cruzan constantemente. A medida que trabajan juntos, comienzan a sospechar el uno del otro. Finalmente descubren la verdad sobre su pasado y se enfrentan a una difícil decisión: ¿deben seguir siendo leales a sus respectivos jefes o deben unirse para vengar a su familia? Yerde es una serie que te hará cuestionar tus propias convicciones y te mantendrá intrigado hasta el final. La serie presenta un elenco talentoso de actores que logran crear personajes complejos y convincentes. La acción es trepidante y la trama está llena de giros inesperados. Y bien, amigos, estas son algunas de mis recomendaciones de mini dramas turcos adictivos que pueden ver en un maratón. Espero que les haya gustado esta selección y que encuentren alguna serie que les interese. Recuerden que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Hemos recorrido una lista variada, desde thrillers psicológicos como Sasiyet, pasando por dramas intensos como Fi, comedias románticas como Erkencikus y Kiral Kask, hasta dramas históricos como Dirilis, Ertuğrul. Hay opciones para todos los gustos, así que estoy segura de que encontrarán algo que les encante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil y que hayan descubierto nuevas series para disfrutar.
Me encantaría saber cuáles son sus mini dramas turcos favoritos. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios. También me gustaría saber si ya han visto alguna de las series que mencioné y qué les pareció. Su opinión es muy importante para mí. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.